Agosto de 2015 y los meses de mayo, junio y julio de 2016 fueron los más activos en el intento por espiar a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos. El malware Pegasus no dio tregua. En 76 ocasiones quiso ver, escuchar, registrar y leer cada movimiento de sus víctimas a través del teléfono celular. Lo reportó hoy The New York Times. El primer método de infección, documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones, consiste en el envío de un mensaje SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida de software malicioso. Los objetivos fueron atacados utilizando una infraestructura común. En segundo lugar, las coincidencias en mensajes de texto de los objetivos. Hubo personas que recibieron mensajes de texto muy similares. En tercer lugar, se nota un incremento en la recepción de mensajes de texto en coyunturas críticas de los objetivos del espionaje. El operador es el gobierno mexicano. Acusó la institución académica canadiense Citizen Lab, la cual calculó que cada licencia utilizada para infectar virtualmente a sus objetivos costó $77,000 americanos. The case that we investigated began in 2016 with the discovery that a piece of government-exclusive spyware was being used to target a human rights defender in the Middle East. The phone becomes a spy in the pocket. The phone's camera, the microphone, text messages, and anything else done on the phone or close to it are susceptible to monitoring. Las víctimas más recientes se suman a los promotores del impuesto a las bebidas azucaradas que recibieron con anterioridad los mismos mensajes de texto. Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Aristegui Noticias, Carlos Loret de Mola, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Instituto Mexicano por la Competitividad. Los principales señalados de haber hecho uso del malware Pegasus son tres instituciones: la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La empresa israelí NSO Group es el desarrollador del programa espía Pegasus y lo vende únicamente para perseguir a presuntos criminales y terroristas. Las nuevas víctimas presentaron una denuncia formal ante la misma institución a la que acusan, la PGR. Además, solicitan medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con imágenes de Fernando Aceves para el financiero Bloomberg, Stephanie Ochoa. Porque en este país nuestro tan querido, nuestro México lindo, pues sabemos que el no pasa nada es como la marca de la casa. Y creo que hay que sacudirnos de la inacción, de la indolencia y de la resignación. Pues ahí está, ya lo veíamos, las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC informaron que han documentado 76 nuevos intentos de espionaje contra defensores y periodistas a través de un software que se propaga a través de mensajes SMS sumamente personalizados que llegan a través de los teléfonos celulares. Estos intentos ocurrieron entre enero de 2015 y julio de 2016 y se suman a 12 más registrados en 2016 contra científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria. Un reportaje de The New York Times menciona algunos de estos casos. Salvador Camarena, director de Mexicanos contra la Corrupción, nos acompaña vía Skype. Lo veíamos, él estuvo hoy en esta conferencia de prensa. Salvador, buenas noches, gracias por acompañarnos. Platícanos un poco. Buenas noches a todos los amigos del financiero Bloomberg TV. Buenas noches, Olivia. A mí me gustaría comenzar por distinguir que estamos hablando de dos cosas igualmente importantes. La primera es el reportaje dado a conocer hoy por el New York Times, en donde se revela esto, que el gobierno de México, 3 instancias que poseen este malware, este equipo con el cual se puede espiar, pues están en la mira la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el CISEN por estos 88 casos probados, intentos probados de infectar
los teléfonos celulares de 14 periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos. Eso lo dio a conocer muy temprano y se reportó aquí en el Financiero, por supuesto, de New York Times. Pero eso proviene de otro informe, por eso digo que estamos hablando de dos cosas. De un informe que tú ya también señalabas los autores, que se denomina Gobierno Espía, Vigilancia Sistemática a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México, que es todavía más detallado que el amplio reportaje de New York Times en cuanto a la mecánica que se da para hacer estos ataques, estos intentos de espionaje en contra de activistas y de periodistas en México. Salvador, déjame saludar, que está aquí en el estudio también para hablar del mismo tema, Luis Fernando García, que es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una de las organizaciones que, como decíamos, participó en la elaboración de este informe que ya mencionabas. Luis Fernando, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué destacarías sobre este informe que presentan el día de hoy? Y bueno, que de ahí sale la información para el reportaje del The New York Times que circuló también este día. Yo sintetizaría los hallazgos de este informe básicamente en los siguientes puntos, que son incontrovertibles, hechos probados. 1, 15 personas, defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción y el hijo menor de Carmen Aristegui recibieron mensajes que pretendían infectar sus teléfonos con un malware de espionaje llamado Pegasus, comercializado por una empresa israelí llamada NSO. Segundo, ese malware es únicamente comercializado a gobiernos. Tercero, ese malware ha sido adquirido al menos por prácticamente casi con seguridad, 3 agencias del gobierno mexicano, que son la Sedena, el CISEN y la Procuraduría General de la República. Y cuarto, que los mensajes recibidos por estas 15 personas sucedieron en momentos coyunturales importantísimos para el trabajo de todas ellas. En el caso del Centro-Pro, su director recibió mensajes justo cuando el GIEI estaba por emitir su informe sobre el caso de Ayotzinapa. El Centro-Pro es el representante de las familias de Ayotzinapa. El caso de Carlos Loret recibió mensajes cuando estaba haciendo una cobertura sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Federal en Tanuato, Michoacán. El caso de Carmen Aristegui, relacionado con la exposición de la corrupción por parte del gobierno federal. El caso de INCO, cuando es uno de los principales impulsores de la Ley 3 de 3 y del Sistema Nacional Anticorrupción, al cual se ha opuesto los partidos, el PRI y el Partido Verde, que forman parte del gobierno federal. Es decir, están estos 4 puntos y la tesis que la Presidencia de la República nos plantea es que todas estas cuestiones son coincidencias y que ellos no tienen nada que ver. Creo que cualquier persona con tantita inteligencia y sensibilidad podrá darse cuenta que esta historia hay algo que habla como pato, se mueve como pato, parece pato, pero el gobierno nos dice que no es un pato. Sí, justamente es importante mencionarlo, la Presidencia de la República emitió un comunicado hace apenas unas horas en el cual pues descarta que el gobierno federal esté detrás de estos casos de espionaje mencionados por el New York Times, también por este informe que se presenta el día de hoy. Y bueno, dice que justamente el New York Times, como dice el mismo artículo, pues no está comprobado que haya sido el gobierno federal y bueno, y le pide a las personas que pudieran haber sido afectadas por este espionaje que presenten las denuncias correspondientes. Salvador Camarena, tú como director de Mexicanos contra la Corrupción, junto con Daniel Lizárraga, pues formas parte de esta lista que ya mencionaba Luis Fernando, que son solamente algunas de las personas que se han visto afectadas. ¿Nos puedes contar exactamente cómo fue en el caso de ustedes? Bueno, justo hace un año, cuando nosotros estábamos armando el equipo, que hoy ya muchos amigos conocen, ahí estuvieron contigo, por ejemplo, Raúl Olmos, para dar a conocer una investigación de Capufe, Olivia. El equipo de periodistas que íbamos a constituir la unidad de investigación periodística de esta organización, en mayo del año pasado llegaron estos mensajes vía SMS, que es el mecanismo que se utiliza. Están redactados de tal manera que puedes caer o en un engaño o puede picarte la curiosidad y tú puedes simple y sencillamente darle entrada con un clic a este malware que se aloja en tu dispositivo y que te convierte a ti en presa, en víctima de esta operación. Déjame señalar una cosa. El gobierno de la República, en efecto, ya sacó un comunicado, pero no es un comunicado lo que se esperaría de un gobierno, o de un gobierno acusado o señalado o evidenciado, como lo fue por el New York Times hoy o por este reporte. Lo que se esperaría es el anuncio solemne, formal, serio, de una investigación.
los que estábamos hoy en la mesa reunidos en la presentación de este informe, queremos que se investigue, que se deslinden responsabilidades y que se sepan de más casos. Se presentaron 88 casos probados. Son muchos más, yo estoy convencido de eso. Invito a los colegas periodistas, no somos los únicos los que estamos en estos documentos registrados, y hay colegas que a lo largo del día me han llamado, porque en la lista del documento vienen decenas de tipos de los SMS que llegaron a los celulares, y ahí puedes reconocer 1 o 2 o 3 redacciones que dices, esta me suena que a mí sí me llegó. No importa si borraron los mensajes, no importa si ya no tienen ese celular. Al que le toca definir qué sí pasó es a la autoridad. El gobierno mexicano le debe a los mexicanos, una vez más, una investigación a profundidad de este tema. Así es, Salvador. Y bueno, Luis Fernando, en el reportaje del New York Times hay un párrafo en el cual aclaran, que no hay elementos para decir con contundencia que el gobierno mexicano está detrás, pero que sin embargo los ciberespecialistas consultados dudan que pudiera ser de otra manera, por cosas que tú mismo ya has mencionado hace unos momentos, pero también mencionan que pudiera ser o el gobierno o algún grupo corrompido desde dentro. ¿Cuáles son los elementos en común? Ya mencionaste algunos que presentan estos casos que se presentaron el día de hoy como parte del informe y otros que se presentaron anteriormente y que llevan a los ciberespecialistas a llegar a estas conclusiones. Bueno, primero que los mensajes que son recibidos por personas muy distintas, digamos, Carlos Loret, Carmen Aristegui, son personas muy distintas que se dedican al periodismo, pero desde lugares muy distintos, sí. O Juan Pardinas de INCO y Mario Patrón del Centro PRO, son personas, o Salvador Camarena, tienen agendas muy diversas. Lo que los une es que han recibido mensajes que tienen la misma infraestructura de ataque. Estos enlaces maliciosos son similares. En muchos casos son muy personalizados. Personalizados, traen sus nombres o traen incluso las direcciones de sus casas. Trae elementos personalizados a la medida, hechos justo para provocar ese clic. Incluso los textos de los mensajes son muy similares entre diversos objetivos del espionaje. Y también lo que tienen en común es que todos han tocado intereses del gobierno federal y que en ese momento es cuando recibieron los mensajes. Entonces, para nosotros algo que es muy importante señalar y observar del comunicado que emite la presidencia o un funcionario de bajo nivel de la presidencia es que primero no niegan que hicieron el espionaje, dicen que no hay pruebas, lo cual yo diría que no es cierto, hay bastantes pruebas, pero bueno, pero no lo niegan. Lo segundo es, no rebaten nada de la información de New York Times. No dicen, por ejemplo, ni de nuestro informe de las organizaciones. Nunca dicen, no es cierto, nosotros no somos clientes de NSO. Yo asumo que eso es una aceptación de que sí son clientes de NSO. Para que otra persona distinta del gobierno hubiera sido el atacante, tendría que NSO venderle a alguien que no es un gobierno algo que el propio NSO ha dicho por muchas razones, y hay muchas razones por las cuales no le vendería a nadie más, podría perder su licencia, arriesgaría mucho dinero haciendo eso. O que fuera un gobierno extranjero. Es muy caro, perdón que te interrumpa, pero es carísimo. Carísimo, entiendo, son $77,000 por cada infección, o sea, casi $1,500,000 de pesos cada vez que infectan a una persona para espiar. Muy bien. Y lo otro sería que fuera un gobierno de otro país, pero ¿qué gobierno le interesaría espiar a todas estas personas que afectaban los intereses del gobierno federal? La verdad es una burla de parte del gobierno mexicano, y cabe señalar, dice que se presenta la denuncia. Pues la denuncia ya se presentó. Desde esta mañana se presentó una denuncia, también se presentó ante la PGR, se presentó una queja y una solicitud de medidas de protección a la CNDH, y bueno, es mucho pedir de un gobierno que ha demostrado ser autoritario y no ser democrático, pero lo que sí está, y lo vamos a hacer las organizaciones, y yo destaco muchísimo la valentía de Salvador y de todas las personas que han denunciado estos casos, es no vamos a quitar el dedo del renglón, porque más tarde que temprano estas personas responsables, tanto los autores intelectuales como materiales de este espionaje, van a pagar por lo que han hecho y por, digamos, afectar inclusive a lo que yo quiero destacar. Espiar a un menor de edad, al hijo de Carmen Aristegui, me parece que es algo que ya transgrede cualquier límite y que no podemos aceptar de ninguna manera. Luis Fernando, gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a ti, Olivia. Salvador Camarena, muchas gracias por este enlace y habernos acompañado en el programa vía Skype. Gracias a ti, Olivia. Saludos a todos. Muchas gracias.